Bien, buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Hoy voy a estar cubriendo al ingeniero César. Entonces, vamos a tener un curso en el que vamos a ver contenido diferente. Prácticamente lo que vamos a ver hoy se llaman vectores. Eso es lo que vamos a estar viendo. Conforme vayamos viendo la presentación que voy a estar compartiendo, pues ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Ahí sí que vamos a ir paso a paso. No vamos a también estar trabajando, ver ejemplos y ustedes también van a estar trabajando. Entonces, ahí sí les sugiero que tengan a la mano su cuadernito y su calculadora, que sí la vamos a ocupar el día de hoy. Buenos días. Buenos días. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces voy a empezar compartiendo acá. Bien, entonces, vamos a ver lo que es el tema de vectores. Bueno, dice que la definición de un vector es un elemento que consta por una magnitud, o pues se le llama también módulo, una dirección que representa un ángulo y un sentido, ¿sí? Gráficamente se representa como una semirrecta. ¿Sí? Tenemos aquí un ejemplito aquí abajo, ¿sí? Pero el vector como tal debe de tener esos tres elementos, esas tres características. La magnitud, que está acá, la dirección y un sentido. Si carece de una de esos tres elementos, pues ya no puede ser llamado vector. Bien, pregunto, ustedes cuando estuvieron viendo las clases pasadas, vieron que era una magnitud. ¿Quién me podría decir cómo se define magnitud? ¿Quién sabe qué es una magnitud? ¿Alguien lo tiene? ¿O ha escuchado esa palabra, magnitud? Bueno, pues prácticamente la magnitud viene relacionado con lo que es un escalar. Que prácticamente una magnitud es un número y una unidad de medida, cual sea. Puede ser la unidad de medida, puede ser de longitud, puede ser de tiempo, puede ser de velocidad, puede ser de fuerza, eh, cualquiera que tenga una unidad de medida. Bien. Uno de las tres características de un vector es un módulo, ¿sí? Y dice que el módulo es un valor escalar, ¿sí? Prácticamente es un valor escalar. Basado en el ejemplo que tenemos acá en la figura, esta figurita, ¿sí? Cabal, aquí vemos que se representa el vector, como dice en la definición, por una semirrecta. Aquí, esa semirrecta tiene un inicio, ¿sí? Y tiene un fin. Ese fin, des en cuenta que siempre tiene una flecha, ¿sí? Esa flecha es la que me indica el sentido. Si yo dibujo, vamos a ir dibujando aquí una vez. Si yo proyecto aquí una línea horizontal, ¿sí? Aquí yo tengo una abertura y esa abertura se le llama un ángulo, ¿sí? Todos los vectores tienen un ángulo, siempre, todos tienen un ángulo. Y los módulos de vector, el módulo de vector se representa por este símbolo que ven acá, ¿sí? Como tal, el vector o cualquier vector está denotado por cualquier letra mayúscula del abecedario, ¿sí? Puede ser A, puede ser B, puede ser C, D o cualquier letra del abecedario, pero en la parte de arriba siempre debe de ir una flecha apuntando hacia el lado derecho, que ese me va a indicar que es un vector. Ahora, como estamos en el módulo o magnitud, ¿sí? A eso también se le llama magnitud. ¿Sí? Se representa por esas dos líneas paralelas que encierran a la letra. Voy a hacer un par de ejemplos. Por ejemplo, voy a decir que el vector B tiene una magnitud de 5 metros, ¿sí?
Indica que la longitud que va a tener esa flecha va a ser de 5 metros. Otro ejemplo de magnitud puede ser la magnitud C, que puede ser representada por una fuerza que puede ser 9 newtons o cualquier valor de número real. Otro ejemplo podría ser la letra K. La magnitud siempre es 10.5 pies. Vamos a poner por pies. ¿Sí? Así es como se representa la magnitud. La magnitud se representa por el nombre del vector, que es cualquier letra del abecedario, o una flecha en la parte de arriba y va encerrada por dos líneas paralelas, verticales. ¿Sí? Eso me indica que es el módulo o es la magnitud de ese vector. ¿Sí? Otra cosa que debe tener, otro detalle que debe tener es la dirección. ¿Sí? La dirección dice que posee es el ángulo que posee, o sea, es decir, la abertura, la semirrecta, ¿sí? Con respecto a un punto de referencia. Normalmente el más común es este símbolo, ¿sí? Que como estamos viendo en la parte de arriba, tenemos el nombre, el vector A, ¿sí? Y tenemos una abertura, un ángulo, ¿sí? Ese ángulo puede ser cualquiera siempre y cuando esté delimitado dentro de 360 grados. O puede ser, como ustedes lo vieron, vamos a ver si alguien me dice si vieron estos dos contenidos. Los rumbos y azimut. ¿Vieron ese contenido que era un rumbo y que era un azimut? Sí, lo vimos, ingeniero. Excelente, muy bien. Entonces el rumbo prácticamente es la dirección que va a tener el vector, ¿sí? Y en otras palabras también puede decir el azimut también es una dirección que se le da a un elemento, que en este caso que vamos a ver son vectores, ¿sí? Pues prácticamente es el ángulo, Y normalmente ocupamos, ¿sí? El famoso plano cartesiano como referencia. ¿Sí? Normalmente en física, en mate nos manejamos con los ejes X y Y. ¿Sí? O como rumbo, ¿verdad? Que sería norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Primera pregunta, otra pregunta. Si yo dibujo aquí un vector, poner cualquier vector, ¿en qué rumbo está? Noreste. El rumbo noreste, muy bien. Otro ejemplo. Vamos a poner este vector B. Se lo voy a llamar el vector K. Este vector K, ¿en qué rumbo está? Delimitado. Sureste. Sureste. Bien. Sureste. Excelente, muy bien. Otra pregunta. ¿El ángulo de dónde se mide? ¿Del este al sur o del sur al este? Del sur a este. Correcto. Todos los rumbos siempre están delimitados desde la línea vertical, la abertura, hacia donde está el elemento. Sin vamos a poner otro color. Hacia la línea horizontal. Correcto. De la línea vertical nos movemos hacia la línea horizontal o hacia el elemento que queremos ver qué ángulo se proyecta. En este caso, como vamos a ver vectores, viene siendo de la línea vertical hacia donde se encuentre el vector. Siempre, ese sería el rumbo. Ahora bien, el azimut, ¿desde dónde se mide? Desde el norte. Correcto, desde el norte. Por ejemplo, el azimut del vector K partiría desde el norte, desde aquí arriba, y se movería en sentido contrario o a la derecha siempre, hacia donde está mi elemento. ¿Sí? Esa va a ser toda la abertura que tiene el ángulo. Y los vectores están dados por esa dirección, ya sea por un rumbo, por un azimut, o este último ejemplo puede ser dado
yo tengo un vector y yo le tengo aquí un ángulo. Voy a poner a este vector C aquí un ángulo de 30 grados. ¿Sí? ¿Cuál sería la dirección de ese vector C? O sea, ahí se proyecta como 30 grados, pero ese 30 grados representa un rumbo, ¿sí o no? Yo pienso que no, tendríamos que hacer la resta. Ah, muy bien, excelente. Para poder darle como un rumbo, tendría que hacer una resta, ¿va? Entonces, ¿cuál sería verdaderamente el rumbo de ese vector C? Sería 60 grados. Correcto, correcto, 60 grados. Sin embargo, hay otra forma lo vamos a ver más abajito, ahorita voy bajando. Vamos a darle una vez el sentido. ¿Sí? Y vamos a dejar ahí y voy a explicar cuál es el otro punto de referencia que puede tener para medir ángulos. Y por último, el último elemento que debe tener un vector es el sentido, que es la proyección hacia dónde tiende a ir el vector. Tenemos el vector, ahí la línea azul, la semirrecta azul. Yo le voy a poner a ese vector, vamos a usar morado. A este vector le voy a llamar vector A. Se voy a llamar vector A. ¿Sí? El vector A tiene un módulo que es la longitud, cuánto mide esa flecha. El sentido parte de la punta de la flecha y se proyecta en línea recta. ¿Sí? Eso quiere decir que ese es el sentido. Ahí tenderá a ir nuestro vector, ¿sí? Si queremos seguir alargando. ¿Sí? Y al final este sería nuestro elemento completo de manera gráfica de un vector. ¿Sí? Yo puedo dibujar aquí un plano cartesiano. ¿Sí? ¿Sí? Donde tengo, voy a cambiar acá, donde está el módulo, que sería el módulo del vector A. Uy, el módulo, este se llama el vector A, y este sería el ángulo. ¿Sí? Este sería el ángulo. Pues aquí ya tenemos todos los elementos, ¿sí? El módulo, la dirección que es el ángulo o la abertura, el sentido que es la proyección que va a tener el vector y ahorita lo vamos a ver cómo lo podemos trabajar o cómo se escribe de manera matemática el vector. Díganme ustedes qué longitud le damos a este vector. Un número arbitrario. Entonces le vamos a dar el módulo. ¿Qué número quisieran darle? ¿O qué magnitud? Un 10. ¿Y es qué? Recuerde que la magnitud debe 10 tener metros. 10 metros, muy bien. Recuerde que debe tener el número y debe tener ¿cómo se llama? La unidad de medida. Debe tener ambas. Ahora bien, ahí tenemos la gráfica, ¿sí? La gráfica dice que es una semirrecta, ¿sí? Le podemos poner los elementos de cuánto es la abertura, que es el ángulo, y le podemos poner el nombre. Todo esto, lo que ven ahí, es la representación gráfica de un vector. ¿Sabes? Ahora me toca que escribirlo, ¿sí? Me toca que escribirlo. Y se escribe solo la letra, que en este caso este es vector A, ¿sí? Va a ser igual. ¿Cuánto mide la magnitud? 10 metros. Escribo 10 metros. Basado en mi punto de referencia, voy a decir que este es el norte y este es el este. Y a este ángulo le voy a dar 25 grados. Entonces mi dirección sería 25 grados hacia del norte hacia el este. ¿Sí? Esa es la forma en que se escribe un vector. Se escribe la magnitud y se escribe la dirección. Esa es la forma de representar de manera matemática un vector. A partir de la forma gráfica. ¿Sí? Otra forma de representarlo es... aquí tengo un error. ¿Debería colocar 25 ahí, sí o no? Si es un rumbo. El 25 debería ser entre medio del norte y este. Correcto. Pero
aquí no iría el 25, porque el 25 me lo está midiendo desde el este hacia el norte. Y recuerde que los rumbos siempre parten de la línea vertical, que en este ejemplo es el norte, hacia el vector. ¿Cuál Tendría sería? que ser 65. Ahí está, muy bien. 65 grados. ¿Sí? Que sería esta abertura. Muy bien. Otra forma de representarlo es de esta manera. Vector A. Siempre la flecha arriba. La magnitud no cambia. Y pueden colocar norte, 65 grados, este. Es otra forma de representar, de escribir un rumbo. Ahora lo vamos a hacer por azimut. ¿Cuál sería el azimut de ese vector? ¿Sería 65 siempre? Correcto, sería ese. Como está en el primer cuadrante, pues es el mismo. Es el mismo que rumbo. Entonces sería azimut de 65 grados. ¿Sí? La otra referencia es esta. Este es fácil. Y no hay pierde. ¿Sí? La otra referencia es 10 metros y colocar los 25 grados. ¿Sí? Solo así. Pero hay que colocar una nota. Por eso es que casi no se utiliza una nota que diga respecto al eje X, y tienen que poner si es eje X positivo o el eje X negativo. En este caso sería el eje X positivo. ¿Sí? El eje X positivo. Pero es muy complicado escribir la nota, ¿sí? O al final quedaría todo el vector. 10 metros, 25 grados respecto al eje X positivo. ¿Sí? Puedo hacer que mi referencia sea 65 grados respecto al eje Y positivo. ¿Sí? Entonces, por eso es que utilizamos rumbos y azimut, porque es una manera como más técnica de poder escribir un vector. ¿Estamos? Entonces, esto es el concepto y la definición, el concepto de vector y la definición, tanto matemática como gráfica. Sí, cuénteme. Disculpe, y así como donde puso respecto al eje positivo, ¿puede ser opcional el ponerle el más o dejarlo así? Porque yo tenía entendido que se puede dejar así y se entiende como que es positivo. Puedes dejar solo eje X, ¿sí? Porque eso es como los números, ¿va? Que si no le coloca el signo más, se sobreentiende que es positivo. Ahora, puede haber un ejemplo, lo voy a dibujar aquí en la parte de arriba izquierda. ¿Sí? Que mi vector esté acá. ¿Sí? Y aquí tenga, voy a poner de rojo. Y acá tenga, me lo voy a inventar, tenga 15 grados. ¿Sí? Entonces yo cuando escribo el vector, esto lo vamos a llamar vector J. Cuando yo lo escriba, mi vector J, vamos a hacer que es de 8 metros, 15 grados, y tendría que escribir respecto eje X, pero negativo. ¿Sí? Entonces yo cuando lea eso, yo puedo trasladarlo a una gráfica y saber que ese vector va a ir desde la horizontal negativa hacia arriba. ¿Sí? Por eso es que se escribe. La otra forma sería encontrar el ángulo de la abertura desde el eje X positivo. El eje X positivo está acá. Encontrar toda esta abertura. ¿Sí? Y ya solo colocar X, ¿va? ¿Cómo me quedaría si lo manejo desde el eje X positivo? ¿Cuál sería el ángulo? Yo lo escuché entrecortadito, pero ¿cómo dijo? Perdón. ¿Cuál sería el ángulo? Ahorita tenemos que esos 15 grados son respecto al eje X negativo. Pero si yo lo quiero interpretar sobre el eje X positivo, ¿cuál sería el ángulo? 165. 165. 165. 65, sí, correcto. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a ver.
Explíquenme. Se suma el ángulo del primer cuadrante que son 90, luego se resta los 90 menos los 15, son 75, y se suman los dos, 90 más 75, 165. Perfecto, muy bien. ¿Otra forma más fácil? ¿Habrá? La otra forma sería la mitad de todo el ángulo de 180 menos 15. Correcto, muy bien. Ahí es donde cuando ustedes tienen muchas formas de poder resolver un problema, conforme a la experiencia ustedes van utilizando el que más se acomode a usted, ¿sí? Para unos puede ser mucho más fácil que para otros, ¿sí? Entonces por eso es bueno saber muchos métodos aleatorios o diferentes, no, aleatorios está mal dicho, métodos diferentes que lleguen siempre al mismo resultado, para que uno al final opte por uno que se acomode a uno, a las características de uno. Pero muy bien, excelente. Ambos llegaron a la misma respuesta, solo que de diferente camino. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar. No sé si van a tomar el screen, foto o lo están copiando. Ustedes me dicen. Si no me dicen, cambiamos de pantalla. Solo copiamos. Este documento lo van a subir al portal, ingeniero, ¿no sabe? Miren, yo se los puedo mandar a la ingeniera Yulma porque no tengo el contacto directo del Inge para que se los comparta a ustedes. Lo único que no va a ver son las notas, ¿va? Eso no lo puedo grabar, solo me permite escribir sobre el documento, no grabarlo. Pero el documento sí se los puedo compartir, eso sí, ¿sí? Para que lo tengan. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a parar, vamos a ver quién necesita que terminen de copiar ahí. Bien, entramos a las componentes de un vector. Todos los vectores tienen componentes, ¿sí? Que se llaman X y Y. ¿Por qué X y Y? Porque todos los vectores se están trabajando sobre un plano cartesiano, ¿sí? Entonces, por eso aquí está la definición, que puede ser representado como la suma de un vector paralelo al eje X y otro paralelo al eje Y. Ya vamos a verlo así como una gráfica más sencilla. Cada componente al eje va a estar con un número para representarlo. Voy a cambiar de pantalla. Vamos a ver. Vamos a hacerlo acá. Y aquí tengo... Ah, no, este no es. Es este. ¿Por qué? ¿Qué significa componente X y Y? Voy a dibujar ahorita un plano cartesiano. Okay. Hay que hacer. Bien, ¿ustedes se acuerdan que cómo localizar puntos en un plano cartesiano? Por ejemplo, voy a poner el punto 5, no, muy alto. Ah, sí, bueno, ya lo dejé. 5,2, ¿sí? ¿Cómo se representa ese punto en el plano cartesiano? ¿Sí? Esta es una coordenada, ¿sí? Una coordenada está dada por el primer número de los movimientos que hacen X y el segundo número en los movimientos que se hacen Y. Si X es positivo, me voy a mover hacia la derecha, de partir del centro siempre, ¿sí? Y si fuera negativo la X, pues me voy a mover hacia la izquierda. Igualmente la Y, si la Y es positivo, me voy a mover hacia arriba, siempre a partir del centro. Y si no, pues me voy a mover hacia abajo si fuera negativo ese segundo número. Pero yo tengo el punto 5,2. Si yo lo ubico, por ejemplo, tengo aquí punto 1. Me dice que tengo que moverme 5 espacios hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el 5 es positivo. Entonces tengo 1, 2,
3, 4, 5. Ahí está mi primer punto. ¿Sí? Luego tengo, dice que el coma 2 o el 2, dice que me tengo que mover 2 espacios hacia arriba. ¿Por qué? Porque tiene, es positivo. Entonces sería 1 y 2. Si yo proyecto líneas, tanto vertical y horizontal, ¿sí? O sea, aquí proyecto una línea yo acá. ¿Sí? Se intersectan, ¿sí? ¿Qué significa eso? Lo mismo pasa con un vector. Los vectores siempre parten del origen hacia un punto. ¿Sí? Del origen hacia un punto. ¿Y qué significa? Vamos a poner a el vector P, para que tenemos acá. ¿Sí? Me salió mal la flecha. El vector P. ¿Qué significa? La componente X y Y. Que los vectores se mueven tantos espacios sobre el eje X a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cuál sea el valor, y tantos espacios hacia arriba o hacia abajo, dependiendo hacia dónde van. ¿Sí? Y prácticamente los aberturas, pues serían pues mis ángulos. Aquí puede ser un ángulo, si lo manejo con respecto al eje X o si lo manejo como rumbo, esta sería la abertura o la dirección de ese vector. ¿Sí? Entonces, en conclusión, las componentes son los movimientos que hacen horizontalmente y verticalmente el vector. Otras palabras podría ser que donde termina la flecha, ese punto es la coordenada que tienen las componentes ese vector. ¿Sí se entendió este concepto? ¿Cuáles son las componentes X y Y de un vector? Sí, ingeniero. Bien, voy a hacer un último ejemplo aquí. Voy a poner aquí el vector M, el punto M. Le voy a poner menos 2,3. ¿Dónde estaría ubicado ese punto? Ustedes vieron los cuadrantes, ¿va? ¿Cuántos cuadrantes? Hay 4 cuadrantes, ¿va? Si yo lo represento aquí como, bueno, vamos a ver. ¿Dónde estaría representado ese punto M? Como el primer número es X y el segundo número es Y, me debo mover primero 2 espacios a la derecha. A la izquierda, perdón. 1 y 2. Y luego me tengo que mover 3 espacios hacia arriba. Está 1, 2, aquí estaría. Proyectado. Me quedaría de la siguiente forma. Y obtendría ahí el vector, ¿sí? Es donde termina la punta de la flecha. Estas son las componentes X y Y. Bien. Voy a cambiar a la presentación. ¿Sí? Y cabal aquí nos representan las imágenes, ¿sí? Y nos están dando los cuadrantes, ¿sí? Tenemos acá, tenemos el primer cuadrante, el cuadrante 1, ¿sí? Que si lo manejamos como rumbo, tenemos norte-este, ¿sí? Que sería noreste. Y las componentes X empiezan a tener valores, o signos, perdón. ¿Cuál sería el signo? El signo del valor X en el primer cuadrante es positivo y el signo de la componente Y va a ser negativo. ¿Sí? Fíjense cómo se expresa. Tengo el nombre del vector acá y las componentes se vuelve a escribir el vector, pero como su índice se coloca cuál es, si es X o si es Y. Coloca hacia abajito. Se pone el eje de lleno. ¿Cómo? ¿Cómo no le escuché, perdón? No, es que como decía ahí, le puso menos. Ah, es más, sí, tenés razón. Ahí está. Es positivo y positivo. Muy bien.
Vamos al segundo cuadrante. Este es el segundo cuadrante, ¿sí? Que está delimitado por el norte y el oeste, ¿sí? Le pongo W para que no se confunda con el 0, ¿ah? W es de west en inglés. Entonces, segundo cuadrante, mi componente en X, ¿qué signo tendría? Si está del centro a la izquierda. Sería menos, Menos. ¿Y la componente en Y? más. Más. Muy bien, aquí avanzamos más rápido. Uf. El cuadrante 3, ¿cuál es Serían el? negativos los dos. Sería negativo, correcto. Negativo y negativo. Y el cuadrante 4, ¿cómo quedaría? Aquí está invertido, aquí está mal. Aquí sería X y aquí es Y. Exacto. ¿Cuál sería? Y sería negativo y X sería positivo. Excelente, muy bien. Exacto. Esas son las referencias que debemos de saber. ¿Qué signos, dependiendo de qué cuadrante, qué signos son los que voy a obtener de cada componente? ¿Sí? Eso es importante que sepan los cuadrantes y qué signos se manejan dentro de ese cuadrante. Muy bien. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que a partir de un vector, ahí tendremos ya la parte un poco de matemática, a partir de un vector, ¿qué componentes voy a obtener? ¿Sí? Cómo sacar la componente X y cómo sacar la componente Y. Y para ello vamos a ocupar dos formulitas. ¿Sí? Voy a escribir aquí. Las fórmulas. Dado el vector. ¿Esa es la fórmula para qué? Disculpe. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para encontrar la componente X y la componente Y de un vector. ¿Sí? Por ejemplo, dado el vector, vamos a utilizar los ejemplos, el ejemplo de la A que está ahí. Dado el vector A, vamos a poner el vector A. Ah, no, pero les voy a dar la general. La general se representa con una letra R, ¿sí? De resultante. La componente X va a ser igual a la magnitud, ¿sí? A la magnitud del vector, ¿sí? Ya habíamos dicho que la magnitud solo se representa por un número y la unidad de medida. Por el coseno del ángulo. Y para sacar la componente Y, va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo, ¿sí? El seno del ángulo. Esas son las formulitas por el momento. Esas son las dos formulitas que vamos a trabajar. ¿Sí? Bien, entonces, cópienlas, ténganlas ahí, porque vamos a hacer vamos a hacer con un ejemplo cómo obtener esa componente X y esa componente Y de un vector. Perdón. ¿Sí? Entonces dijo de que esa era la fórmula para encontrar los componentes de X y Y, ¿verdad? Correcto, son las fórmulas para encontrar los componentes de un vector, de cualquier vector. ¿Sí? Lo represento por R porque normalmente todos los textos de física la representan como R porque se llama un resultante. Más adelante, después de que veamos esos contenidos, puede ser que sea hoy o la próxima clase, hay una suma de vectores. ¿Sí? Entonces, en la suma de vectores hay un resultado y por eso se representa con la letra R. ¿Sí? ¿Y esa es la fórmula universal o hay otras? Hay otras. Para sacar componentes, solo estas dos. Solo estas dos vamos a ocupar. ¿Sí? Y tenemos que tener la noción de los ángulos, de los rumbos y de los azimut para poder saber los ángulos. Bueno, entonces
Si ya lo tienen copiado, me dicen, cambio de pantalla, vamos a cambiar de espacio. Bueno, yo creo que sí, lo tienen. Lo voy a copiar acá. Bien, vamos a pasar acá. Y vamos a... creo que lo puedo cambiar. Ahí está. Bien. Voy a copiar las fórmulas otra vez. Tengo que... Voy a cambiar de color. La componente en X de un vector es la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y la componente en Y va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Vamos a poner fórmula. La Y, ingeniero, no es por el seno. Ah, sí. Ahí está. Bien, muy buena observación. Gracias por el seno. Bien. Voy a hacer un ejemplo. Voy a escribir. Voy a decir que vector, ¿qué letra? Vector F es igual a 15 metros, ¿sí? 35 grados. Dígame un rumbo cualquiera. Sureste. Sureste. Ah, sureste. Sureste. Ahí está. Bien. Pues tengo acá el vector F que es 15 metros, 35 grados sureste. Siempre recomiendo yo hacer un pequeño plano cartesiano. No necesariamente tiene que ser a escala, sino que solo que me sirva de referencia en dónde va a estar ubicado el vector. ¿Sí? Como me dijeron que está al sureste, ¿sí? Quiere decir que ese vector va a estar ubicado en esta parte. ¿Sí? Y como es rumbo, el ángulo ¿dónde va a estar? A partir de acá, ¿va? De esta abertura. ¿Sí? Aquí están los 15 grados, los 35, perdón, los 15, 35 grados. Le va a poner el vector F, ¿sí? Y la magnitud del vector F es igual a 15 metros, ¿sí? Bien. Para poder aplicar las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas, debo de tener el ángulo que voy a ocupar debe estar comprendido siempre desde el eje X, ya sea el eje X positivo o el eje X negativo, ¿sí? No puedo ocupar el ángulo desde la vertical. En este caso, el ángulo del rumbo no lo puedo ocupar porque si lo ocupo, no me va a dar los valores exactos. Los valores me van a salir al revés y no debe ser así. Pues siempre debe de aplicarse desde el eje X el ángulo, ¿sí? Ya sea hacia abajo o hacia arriba o hacen el giro completo. En este caso, vamos a hacer por dos partes. Vamos a ver acá. ¿Cuál sería este ángulo? Porque estoy comprendido desde el eje X, ¿sí? Eje X. ¿Cuál sería? 55. 55. Muy bien. Ese es el que voy a ocupar yo para meterlo dentro de la fórmula, ¿sí? Repito, el ángulo que voy a ocupar dentro de la fórmula debe ser el ángulo que esté siempre desde el eje X, ya sea negativo o positivo, no importa, hacia donde está ubicado el vector. En este caso, como el vector está en el sureste, está hacia abajo, entonces por eso es que la flecha el giro va hacia abajo. Entonces ahora lo que me toca a mí es aplicar la fórmula. Vector F, la componente X va a ser igual
a la magnitud de vector F por el coseno del ángulo. ¿Cuál es la magnitud del vector F? 15 metros. Correcto, muy bien. 15 metros. Aquí no es necesario colocarlo, pero lo vamos a poner en. Por el coseno de qué ángulo? De 55, ¿va? 55, que es siempre del eje X. Esto va a ser igual. Multiplican en la calculadora. Sería de 55 grados, va. Correcto, de 55 Se grados. pone el grado adentro Adentro del paréntesis, se coloca dentro del paréntesis. ¿Sí? A mí me da 8.60, ¿no? 15 por el coseno de 55. ¿Cuánto me dijiste? 8.60. Ajá. Correcto. 60 metros. ¿Por qué metros? Porque esa es la magnitud que tiene el vector. Si están trabajando en pies, todos los componentes van a ser pies. Si están trabajando en kilómetros, todos los componentes van a ser kilómetros. Ojo, ojo. ¿Ese resultado de la componente en X es positivo o negativo? Sería positivo. ¿Por qué positivo? Porque Porque- está del sur al este. Porque se está utilizando el eje X positivo. Muy bien, muy buenas respuestas ambos. Muy buenas respuestas. Exacto, porque está trabajando sobre el eje X positivo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos, encontremos la componente en Y. La componente Y del vector F va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. La componente en F va a ser igual, la magnitud es 15, eso no cambia, por el seno de 55 grados. ¿Sí? Lo único que cambia entre el X, el componente X, componente Y, es el seno y el coseno. ¿Sí? F va a ser igual. ¿Cuál es el resultado que les da? 12.29. 12.29. Correcto, si lo aproximas, sí. Eso sí sería negativo, ¿verdad? Ah, ¿por qué razón? Porque estamos utilizando el eje Y negativo. Correcto, así es. Me da negativo el resultado. Algo que quiero aclarar para que si ustedes en un dado caso no quieren ver en qué cuadrante está y quieren que de una vez la calculadora les dé el resultado, hacen lo siguiente, ¿sí? Voy a usar este colorcito. Miden el ángulo siempre del eje positivo y ya dan la vuelta en sentido contrario a las agujas de reloj, es decir, hacia el lado izquierdo. Si yo hago esta vuelta, siempre parto del este o del eje X positivo. Casi no se ve el puntero. Ahí está. ¿Sí se ve? ¿Hoy sí? ¿Sí se ve? Hoy sí. Sí, es que no tengo color. Ah, va. Doy este giro, ¿sí? ¿Cuánto mide qué ángulo tiene todo ese giro? ¿Qué ángulo tendría todo ese giro? 305. 305. ¿Cómo encontraste ese 305? A 360 Ajá. le resté los 55. Perfecto, muy bien. Entonces el ángulo es 305, me dijiste, ¿va? Sí. Excelente, muy bien. Todo ese giro mide 305 grados. Yo ese dato lo puedo ocupar para que me dé en las componentes los valores ya con signos de una vez, sin necesidad yo de estar viendo en qué cuadrante quedó. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, es lógico, como ya sabemos, ya tenemos los resultados, pero hagámoslo. Si yo que hubiera aplicado los 15 metros por el coseno de 305, me tiene que dar igual, 8.6. ¿Sí? Disculpe, pero así como ahí donde estaba poniendo ahorita 15 por el coseno, aunque no ponga el puntito o el X, así se puede dejar. El puntito. Por el signo del por. O ya uno lo puede imaginar. No es que te lo imagines, sino que lo puedes O colocar. ya
ahorita te digo. Lo que pasa es que el coseno es como cuando hacíamos en el álgebra 2x, ¿sí? Entonces el coseno prácticamente representa, la x representa el coseno. Entonces todo número a la par de una variable te indica la operación de multiplicación, aunque en el álgebra vos no coloques ahí en medio un punto, pero ya sobreentendés que indica una multiplicación. Entonces, que queda criterio si colocas el punto o no de multiplicación. Por lo general no es necesario colocarlo. Yo como que para algunos ingenieros o maestros de matemáticas sí es obligatorio ponerlo así. Ponerlo. Yo porque estaba acostumbrado a trabajar así en matemáticas, sé a qué colocarle la operación de por que a cuál no. ¿Sí? Permítame un rato. Bien, perdón, disculpen. Bueno, entonces, mira, la verdad que no es necesario. La verdad que en la fórmula, cuando multiplicas un número entero por cualquiera de las funciones trigonométricas, no es necesario colocar el signo por. No es necesario. Bien. Bueno, entonces hicieron la prueba, multiplicaron 15 por el coseno de 305, ¿les da igual? Sí, da el mismo resultado. Mismo resultado. Va, oye, háganlo acá, igual va 15 metros por el coseno de Por el seno sería ahí. el seno, sí. Ingeniero, disculpe, es que yo no entendí cómo es que sacaron los 305. ¿No entendiste? ¿Me lo puede explicar, por favor? Perdón. No hay pena, no hay pena. Esos 305 hay dos formas o muchas formas de hacerlo, ¿sí? Si a usted le dan el vector, hagamos de cuenta que nosotros no sacamos el 55 grados, no lo tenemos, pero sí tenemos el rumbo que es de 35 grados. ¿Cómo saco eso? Como yo estoy partiendo del eje, acá del eje X positivo y estoy dando la vuelta, cada cuadrante, ¿cuánto mide en ángulos? Cada cuadrante. 90 grados. Correcto, 90. Entonces, si yo empiezo del eje positivo y me voy hacia el norte, avancé 90 grados. Luego del norte me voy hacia el oeste, avancé otros 90 grados. Y si voy del oeste al sur, avancé otros 90 grados. La suma de esos tres me da 270 grados. Más la abertura que tiene el rumbo, el vector, ¿sí? Me va a dar el resultado de toda esa vuelta. Entonces sería 90 más 90, 90, 270 más 35 me da los 305 grados. ¿Sí? Esa es la forma en que se saca, una de las formas. Ahora, la otra sería del rumbo, encontrar cuál es el otro pequeño ángulo, que en este caso sería 55. Y como toda la vuelta completa tiene 365 grados, entonces le resta esos 55 o ese valor que esté entre el eje X. 360 grados. 360, que esté comprendido desde el eje X hacia el vector. Entonces ahí sí sería la resta de 360 menos el resultado de la abertura del rumbo, ¿sí? Del excedente del rumbo, por decirlo así. Esas son las dos formas que puede usted encontrar esos 305 grados o la vuelta completa. Pero esa fue la forma en que sacamos los 305. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien ya hizo 15 por el seno de 305? Menos 12.29. Correcto. Si se dan cuenta, de una vez me da los 12.29. ¿Sí? Ya no tuve que estar viendo en qué cuadrante estaba, ¿sí? Sino que automáticamente, bueno,
negativo la componente Y. ¿Sí? Ahí ya Siempre queda, se le aproxima, ¿verdad? eh, El tercer dígito después de aquí. puedes aproximar, correcto. Puedes aproximar. Por ejemplo, hay casos en lo personal que a mí no me gusta aproximar, pero aproximen, acostúmbrense a hacer las reglas de aproximación. Muy bien. ¿Pero es obligatorio o por qué? Fíjate que Porque ese, para algunos sí es obligatorio aproximar o dar el dato que a ellos le salió. correcto, sí, es que hay unas normas, hay unas reglas de aproximación, entonces por eso se aplican. Hay veces que en lo personal a mí no me gusta aproximar porque a veces tiende a darme dependiendo de qué esté sacando, me da resultados por arriba a lo que esperaba. Entonces, por eso no aproximo. Pero por ejercicio es bueno aproximar. Y va a depender también en función de cualquier docente, ¿no? Eso va en función. Pero aproximen. Si con el que han estado trabajando lo aproximan, háganlo. ¿Sí? Háganlo. Bueno, eso es lo único que hay que hacer para sacar la componente X y la componente Y. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Por el momento ahí estamos. Va. Hoy quiero que vean si lo que hicimos es cierto, si esos valores que obtuvimos es cierto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a graficar, ¿sí? Vamos a graficar. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a graficar. Y les voy a compartir este programa. Ustedes lo van a conocer más adelante o de repente ya lo conocen muchos, el AutoCAD. Y aquí ya tengo yo un plano cartesiano, así dibujado poquito. ¿Sí? Y voy a dibujar, este es mi plano cartesiano, voy a dibujar las componentes. Y para eso quiero que me ayuden cuánto fue la componente en X. 8.60. 8.60, muy bien. Aquí dibujé. Me voy a acercar. Uf, no salió, ¿va? Voy a poner para que se pongan frente. Creo que se vea encima. Aquí. Qué completo se ve ese programa. 8. Sí, eso lo van a ver ustedes cuando entren al sistema de información geográfica. Bien, ahí tengo en azul, tengo la componente X, ¿sí? Así como lo había hecho en el primer ejemplo. Hoy, ¿cuándo es la componente en Y? Menos 12.29. Menos 12.29. Puedo poner 12.29. Ahí está. Ahí me dibujó. Lo que voy a hacer yo es que voy a trazar el rectángulo que había hecho en el dibujo anterior para proyectar, ¿sí? Y mi vector va a ser siempre desde el origen, acá, del origen del sistema del plano cartesiano hacia donde se intersectan, ¿sí? ¿Cuánto me tendría que haber dado la distancia? ¿O cuál es la magnitud de ese vector? 15 metros. 15 metros. Dibujé los vectores. Vamos a comprobar si eso es cierto. Voy a tomar la distancia y vean la distancia que hay. ¿Da o no da? Sí. Okay. Entonces aquí, comprobamos que las componentes que sacamos, yo lo traslado en un plano cartesiano, compruebo de que verdaderamente el proceso matemático que hice sí cumple. Si a mí ahí no me hubiera dado 15, algo hice mal matemáticamente. En este caso sí nos da exactamente 15 metros. Ese 0.001 es porque como aproximamos con 29, por eso es que da. Ahora el ángulo. ¿Cuánto tendría que haberme dado el rumbo? ¿O cuánto es del rumbo? Es de 35, ¿ah? Ahora vean, ¿cuánto me da? Me da 34 grados, 58 minutos, 57 segundos. Eso es igual ¿Cómo es ahí, ingeniero? ¿Ah? Eso no lo entendí. No te escucho, perdón. Repetirme otra vez.
No, es que eso sí no lo entendí. ¿Cómo es que ese rumbo de ahí? El ángulo. Ajá. Ah, no, ahorita lo que es que como lo tengo programado por minutos y segundos, lo voy a pasar a decimales. A ver si no me va a dar. eh, lo voy a hacer aquí en la calculadora. En la calculadora. 38, sí, perdón. 34, 58, 57. 4 grados, 58. Va. Al final, esa conversión, no le puedo decir la conversión, pero pasa que ya lo tengo programado por eso, por el trabajo que hago. La conversión de esos minutos y segundos me da 34.98, ¿sí? Entonces, ¿por qué no me dan los 35? No me da 35 porque como aproximamos ese menos 12.29, si no estoy mal, lo aproximamos. Entonces, todos esos decimales que se quedaron ahí perdidos son los que no me permiten llegar a cabalito al ángulo, ¿sí? Pero des en cuenta que es bien exacto el proceso matemático que es exacto, pues no hay pierde. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Aquí comprobamos lo que hacemos matemáticamente sí coincide con la gráfica. Bien, vamos a ver. ¿Qué hora termina el curso? A las 10:30, ¿va? Sí, pero nos puede dar tiempo para el siguiente parcial, para estudiar. Ah, bueno, sí, solo vamos a ver un temita que vea relacionado a eso y ahí concluimos. Creo que vamos a terminar unos 10 minutos antes. Bien, entonces, mi pregunta es, ¿quedó claro lo de sacar las componentes X y Y? Sí, Nero, muy bien explicado. Excelente, bien. Ahora, vamos a hacer el procedimiento inverso. Ahora, a partir de las componentes, ¿sí? X y Y, voy a encontrar la magnitud y dirección de mi vector, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto. ¿Sí? ¿Alguien iba a opinar ahí? No. Bueno, entonces, voy a un nombre, uno. Vamos a usar la M. La componente en X en M va a ser igual. Denme una magnitud o un escalar. Denme valores, ¿no? Voy a dejar que ustedes den los valores. 50. 50. Sí, no sé si me alto. ¿50 qué? Kilómetros. Kilómetros. Muy bien. 50 kilómetros. En la componente en Y, pueden utilizar signos negativos también, ¿va? Porque son componentes. La componente en Y, ¿cuál quieren que sea? Menos 30 kilómetros. Menos 30. Muy bien. Ahí estamos. ¿Sí? Muy bien. Y les voy a dar dos fórmulas, ¿sí? Una fórmula es vamos a poner fórmulas. Una es para encontrar la magnitud del vector, ¿sí? Que es la siguiente. Vamos a poner aquí magnitud. Y eso va a ser igual a la magnitud del vector. Utilizo la R porque ya se lo expliqué por qué la R. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X. Voy a hacer mejor la forma. Al cuadrado más la componente en Y al cuadrado
Ahí está. Esta fórmula, ¿a cuál les recuerda? ¿A qué les recuerda esta fórmula? La estructura. ¿A qué les recuerda? La raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. ¿A qué se parece? ¿A qué Que fuera Pitágoras, ¿eh? Correcto, esa Pitágoras, ¿sí? Exactamente la misma es. Ahí hagan de cuenta que la magnitud R es C, que es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Si se dan cuenta en las figuras que hemos trabajado, se trabajan triángulos y se forman rectángulos, ¿ven? Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es trabajar trigonometría de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ingeniero, ¿Sí? ¿y por qué ahí en esa fórmula, en lo que está en la raíz cuadrada, no se le pone el cuadrado afuera, no que en cada en RE? ¿Afuera de dónde? De la raíz. Es que ahí está eliminado el cuadrado, ¿eh? Correcto. Ahí, aquí es como que habíamos hecho esto, lo voy a hacer aquí abajo, lo voy a borrar después. Si hubieras utilizado el verdadero Pitágoras, al final es C es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esa es la fórmula general de Pitágoras. Entonces, si yo lo traduzco a los vectores, hubiera sido la magnitud al cuadrado es igual a la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Y ahí sí, como dijo el compañero, este se elimina, ese al cuadrado se cancela y viene a ser aquí una raíz. ¿Sí? De la operación contraria de una potencia es una raíz. Ese es el porqué. Muchas gracias. Bueno, el ángulo que hace nuestra dirección va a ser igual a la tangente inversa de la componente en y dividido la componente en x. ¿Sí? Esa sería la fórmula. Tengo la fórmula de magnitud y tengo la fórmula para encontrar la dirección del vector a partir de mis componentes. En este ejemplo que vamos a hacer, la componente x de m es 50 kilómetros y la componente en y del vector m es menos 30 kilómetros. Bueno, apliquemos la fórmula, ¿va? Vamos a encontrar la magnitud primero. Vamos a encontrar la magnitud. Acá, si ustedes quieren colocar los signos, lo colocan y si no, no lo coloquen. ¿Por qué? Tal vez para escribirlo sí, pero a la hora que lo coloquen en la calculadora, no es necesario colocar los signos menos. ¿Por qué? Porque todo número elevado al cuadrado que sea negativo va a dar positivo el resultado. Entonces, por estética y por procedimiento, coloquen el negativo en el procedimiento, pero en la calculadora operen los signos negativos. Entonces, apliquemos la fórmula. La magnitud del vector R va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale la magnitud? ¿Cuánto vale el componente en X? Vale 50. En este caso no sería 50. de la magnitud, ahí donde colocó la R sería M, ¿verdad? Porque Ah, sí, sí, gracias. Sería, Sí. ahí sí está bien, muy bien. Aquí sería M. Ahí está. Vamos a escribirlo. La R es solo de lo de la fórmula. Sí, vamos a unificar la fórmula, sí, mejor. Entonces sería m de x al cuadrado más al cuadrado y todo eso la raíz cuadrada. Ahí está, ahí sí. Vamos a hacerlo acá. La magnitud del vector m es igual a la raíz, vale 50 al cuadrado más la componente y es menos 30 al cuadrado. Y eso es igual. Aquí hay dos opciones. En lo personal, a mí me gusta que con que planteen el problema y el procedimiento, estos dos procedimientos, este y este, es más que suficiente. Ahí no me interesa a mí si, al menos a mí, ahí le preguntan después al ingeniero si quiere el procedimiento de cuánto les dio las dos potencias. Pero la calculadora sale más fácil y más rápido. Pero la magnitud del vector sería
¿Cuál es el resultado de todo eso? De 50 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y a todo eso sacarle la raíz cuadrada. Al final le sacan la raíz cuadrada. 950, ¿no? No. Pero 50.30 kilómetros. 30.82, ¿no? 58.30, perdón. eso le dio ya sacándole la raíz. Sí, sí. No puede dar. Aparte de ponerle la raíz al principio, antes de los... ¿De qué color es su calculadora? No, es como ¿Es negra o no? azul marino. Va. Es Casio. Primero haga la potencia y hasta el final saque la raíz. O sea, haga 50 al cuadrado más 30 al cuadrado y a ese resultado le presiona la tecla de raíz. Si no, no le va a dar el resultado. No, A mí me da 58.30. 51. 58.30. 58, sí, 58.30 tiene que dar. 58.30 da, ingeniero cabal. 58. ¿Y por qué ahí no se puede poner así como el signo de la raíz antes? Es porque con la forma en que está configurada la calculadora, o sea, es el modelo de la calculadora. Entonces, esos modelos, ni idea de por qué lo hicieron así, para poder... Y esos son buenos, supuestamente. Sí, no son buenas, sí. Hay otro modelo de siempre de la Casio que sí pones la raíz y te aparece un cuadro en medio donde vas colocando lo que está dentro de la raíz. A eso a usted no le permite eso, ¿va? O sea, por ejemplo, yo tengo una calculadora que si le doy la raíz, el botón de la raíz cuadrada, me sale acá y me sale un cuadrito parpadeando. Entonces ahí ya ingreso exactamente como lo tengo acá, ¿ve? Ahora, hay otras calculadoras, me imagino que la suya debe ser así, que tengo que hacer primero la operación, las potencias y después sacarle la raíz. Son instrucciones que se le dan a las calculadoras en función de cómo fueron programadas. Bien, ahora vamos a la dirección. A la dirección. Sí, voy. Volverlo a poner. Si podés. Sí, correcto. Esa hacerla como te digo yo. Hacer la 50 al cuadrado más 30 al cuadrado y el resultado apacharle raíz cuadrada. Vaya, da eso, 58.30. Sí, ese es el resultado. Le puse 31 porque lo aproximé. Bien, vamos a sacar el ángulo. El ángulo es igual a la tangente inversa de la componente MY dividido componente MX. ¿Sí? El ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la Y vale 30. Aquí tampoco es necesario colocarle el signo. En la calculadora, cuando lo operen, no es necesario el signo. Pero yo sí, aquí solo porque si no se vería mal, lo voy a colocar. Menos 30 partido 50. Bien. En la calculadora deberán de hacer primero la división. 30 dividido 50 y después colocan Shift tan, la tecla tan. Entonces ahí sí le va a dar la tangente inversa. 30.96. 30.96. Vamos a ver. 30.96.
Ajá. Excelente, ahí está. 30.96, ¿qué? Kilómetros. 30 Son grados. kilómetros. Ah, grado, grado. Recuerda que la dirección siempre Sí, son sí, sí. grados. Sí. Excelente. Bueno, y encontramos, miren, la magnitud y la dirección, ¿sí? La magnitud que es 58.31 y los grados son 30.96. Ojo, esto es importante. ¿Cómo esos 30.96 grados, cómo se representa en la gráfica? Y se representa de la siguiente manera. Yo armando mi plano cartesiano, ¿sí? Yo sé que por las componentes, como X es positiva y Y es negativa, yo sé que mi vector está acá, ¿sí? Sé que mi vector está acá. Pero el ángulo, ¿cuál es? ¿Cuál creen que sea? El ángulo, como es 30.96, siempre la tangente, el resultado de la tangente, siempre es el ángulo que se mide de la eje X, del eje X, hacia el vector, ¿sí? Siempre, si mi vector hubiera estado en esta posición, y el resultado de sacar la tangente inversa siempre va a ser este ángulo, ¿sí? Siempre partiendo del eje X hacia el vector, ¿sí? Siempre, siempre. En este caso, esos 30.90 es acá. 96. Escribamos la respuesta. La respuesta como tal sería el vector M es igual al 58.31 metros, ¿sí? ¿Cómo lo quieren representar? ¿Por azimut o por rumbo? ¿O hacemos ambas? Ambas. Ambas, muy bien. Vamos a hacer ambas. Voy a hacer un poquito más pequeño acá. Bien. Primero el rumbo. Si el ángulo que me dio fue partir del eje X hacia el vector, ¿cuál sería el ángulo del rumbo? ¿58 no? 58. Le restó 90, ¿va? Ahorita. En ese caso sería... A 58, ¿o cómo dijo? No. ¿Qué hay que restar? Queremos, Sería 31.69. 32.69, ajá. queremos encontrar este ángulo, ¿va? Porque ese es el del rumbo sureste. Ah, ya. Tenemos que restar, 90 tenemos que restar 30.96. Correcto, correcto. Porque yo lo que... Ah, ok. 59.04. 60.4 es. 59.04. Ah, sí. 59.04 grados sureste, ¿sí? De la otra forma, qué fea esa M. La otra forma sería 58.31 metros sur, 59.04 grados este. Y el azimut, ¿cómo quedaría el azimut? ¿Cuál sería mi azimut? Si mi azimut siempre lo debo de medir desde el norte hacia donde está el vector. 120.96. Muy bien, entonces sería azimut 120.96 grados. Ahí está. 3 respuestas. Ingeniero, arriba de donde estaba escribiendo ahorita lo de azimut, Ajá. ese es una... Esta es una S. Es el S, ¿no? Esta es una S. Ahí está. Ahí ya creo que se distingue. Entiendo. Muy bien. Bueno, ese es el procedimiento, ¿sí? Para encontrar el vector, la magnitud y dirección de un vector a partir de las componentes. Este procedimiento es muy esencial porque cuando vean ustedes la suma o suma y resta de vectores, se deberá de hacer este paso, ¿sí? ¿Y Vale. qué? Sí, cuéntame. Y es el cuadro ahorita que hicimos de último, eso sería la respuesta. ¿Cuál? No,
Esa sería la respuesta de todo. Correcto. Usted escoge si representarlo de esta manera, de este o de este. Pero depende de lo que le pidan a uno en el ejercicio, ¿no? Correcto. Si en el ejercicio solo les pide magnitud y dirección, pero no les dice si la dirección la quieren en rumbo o en azimut o con respecto al eje X, usted decide, usted toma la decisión. Ahora, si le especifica que la dirección sea dada en rumbo, ahí sí ya tiene que hacer los pequeños procedimientos, ¿va? Porque Y ahora ahí tenemos, perdón, en Azimuth, Inge, Azimut, aquí está, ahí de último. Inge, pero Ah. entonces ahí el primero es entonces magnitud. Primero se escribe la magnitud y luego la dirección. Dirección. Siempre se escribe primero la... Y después de eso puede ir el azimut o el rumbo. ¿En qué orden? Ah, no. Ajá, o no importa. Siempre se escribe primero la magnitud y después se escribe la dirección, ya sea el azimut o el rumbo o con respecto al eje X, ¿no? Ahí usted decide, siempre y cuando no les dé una instrucción específica, ¿no? Bueno, entonces ya para terminar, comprobemos si los procedimientos que hicimos es verídico. Y para eso me voy a dejar de compartir esto y me voy a pasar al AutoCAD otra vez. Para que comprobemos. Voy a borrar esto. Borrar esto. Bien. Decía que el vector era 50 metros, ¿va? 50 metros. Se pasó hasta allá. $50 metros y hacia el sur la componente Y era menos 30, ¿va? Ahí está. ¿Sí? Yo uniendo. Pero no estoy compartiendo. ¿Sí estoy compartiendo o no? No, ¿va? No. No. no dije. No me dijeron nada ustedes. Voy. Ahí está, hoy sí. Bueno, tenemos acá. Vamos a ver. Bueno, 50 metros al este, ¿va? 30 metros al sur, ¿sí? Haciendo mi rectángulo, ¿sí? ¿Cuánto tenía que haber medido mi vector desde el centro hasta este punto? ¿Alguien tiene el dato ahí? $58.30. Correcto. 58 puntos. Vean la gráfica y nos da exactamente 58.30. Y exactamente como nos da la calculadora, ese 9 podría haber aproximado 31. Entonces, como nosotros utilizamos el 30, bueno, no utilizamos el punto 31. Entonces, sí nos va a dar exacto todo. Muy bien. Vemos, ahorita comprobamos que sí, nos da como debe ser. Ahora, la abertura, el ángulo. Como dimos un rumbo, el rumbo era de, ¿cuánto era? El rumbo era de 59.4. 59.04. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí tengo 59, 2 minutos, 10 segundos. Y ahorita se los voy a convertir. 59, 2, 10. Inge, ¿y cómo podemos convertirlo nosotros? Denos la forma. En la calculadora, ustedes tienen una tecla del lado izquierdo que tiene varios puntitos como que fueran comas, ¿sí? Hay uno como de grados y otro es como de coma. Correcto, entonces apacheas ahí, escribís de esta forma, en este caso sería 59 y apacheas esa tecla y te va a salir una ruedita. Ajá.
apachar el 2, que son de minutos, y otra vez la misma tecla. Te va a salir otra ruedita. Ajá. Yo voy a apachar los 10 y volvés a apachar esa tecla. Y le das igual. 59. ¿Qué te da Me ese? da lo mismo. Lo mismo te dio. Va a volver, Ajá. volver a apachar la tecla de las comas y te tiene que dar en decimales. 59.03. Ahí está. 04 sería. Sí, ahí te das Porque cuenta se que la parte aproxima. 3 se aproxima, ¿va? Ajá, cabal. Correcto. Esa es la forma de escribir en la calculadora. Bien. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces prácticamente aquí concluimos. Voy a dejar de compartir este y voy a compartirles otra vez la pantalla de aquí de la tablet. Y de ejercicio les va a quedar a ustedes esto, ¿ven? Ese es el ejercicio, la tarea. ¿Sí? En lo primero, Dije. ¿sí? Ah, no, diga lo que tenga que Me hacer. han compartido, me han compartido. Extrañamos esos laboratorios. Laboratorios. Ajá. Sí, o al menos van a venir una semana acá. Tal vez un día van a venir. O llevan laboratorio, bioquímica creo que llevan, ¿va? Sí, Sí, Y en entomología también tenemos que ir. Ah, también. Entonces, bien, aquí me están preguntando, Carlos, buen día. Sí, sí, yo voy a compartir el link, la verdad. O sea, yo lo que tengo que hacer ahorita como ocupo Zoom, descargo el video, la clase y la subo a YouTube. Un canal que tengo ahí, solo para eso lo ocupo. Entonces después yo solo comparto el link para que al docente, para que ustedes vean ¿cómo se llama? Vean la grabación para el momento que ustedes quieran retomar algún detalle. ¿Sí? Pero sí va a estar grabada. Bueno, ya para concluir, eso para que lo trabajen en la semana y puedan ejercitar. Donde dice componente de vectores, a cada vector deben encontrar la componente X y componente Y. ¿Sí? Y donde dice magnitud de vectores, le estoy dando las componentes X y Y ustedes deben de encontrar la magnitud y la dirección de ese vector. ¿Sí? Lo único que ustedes no van a poder hacer es la gráfica, ¿va? Pero sí pueden hacer el modelo matemático. Entonces, con esto concluimos, jóvenes. Pasen feliz día y si tienen alguna duda o pregunta, pues me pueden hacerla ahorita.